La Urna de Cristal TV se abre hoy para que usted conozca las políticas del Gobierno Nacional en la lucha contra la pobreza, además de los planes de consolidación para recuperar en lo social las zonas impactadas por los grupos armados ilegales. Usted puede participar en nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en nuestra cuenta de Twitter @urnacristalgov o en nuestro perfil de Facebook Urna de Cristal. También lo puede hacer en nuestros teléfonos, en las líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45, 018.000 11 19 46 y en Bogotá al 220 1808. Y Andrea, le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche en Urna de Cristal TV, el doctor Álvaro Balcázar, director de la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial. Tenemos también al doctor Pablo Ariel Gómez, director de Incursión Productiva del Departamento de la Prosperidad Social, al doctor Diego Molano, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y también al doctor Samuel Azut, director de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema. El tema de esta noche, como lo dijo Andrea, es consolidación y también las políticas que tiene el Gobierno Nacional en la lucha contra la pobreza extrema. Este tema nació precisamente del Acuerdo para la Prosperidad que se realizó el día de ayer en el sur del Tolima. ¿Qué estaban haciendo ustedes ayer precisamente en este municipio? ¿Por qué el sur del Tolima para hablar de este tema? Buenas noches, Clara Marcela, un placer estar en Urna de Cristal. ¿Por qué el sur del Tolima? Y porque primero es una región que ha sido víctima del control ilegal del territorio por parte de grupos armados ilegales desde mucho tiempo. El Gobierno Nacional está empeñado en la recuperación del control institucional de los territorios, en integrar esos territorios a la vida económica, social del país y en promover la participación ciudadana y el buen gobierno en esas localidades. Y se escogió porque es una de las regiones más emblemáticas en ese aspecto, y Chaparral por ser el centro regional del sur del Tolima. Doctor Molano, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, frente a ese tema, ¿cuál fue su participación ayer? Nosotros estuvimos allí en el sur de Tolima porque tal vez hay una región histórica en Colombia afectada por la violencia, ha sido el sur de Tolima. Todas las generaciones en los últimos 50 años, cada uno de sus niños y los adolescentes que han estado allí nunca han vivido en paz. Es una región que ha sido azotada por la violencia, inicialmente la violencia política, luego el surgimiento de la FARC y recientemente pues todos estos grupos armados ilegales que hacen parte de esa gran zona que afecta la realidad de Colombia. Y estuvimos allí porque nuestra apuesta como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es trabajar para que estos niños, niñas y adolescentes de esa región tengan la posibilidad de tener un sur de Tolima, tener una Chaparral mucho más tranquila y que nuestros programas contribuyan a ello. Doctor Azut. Pues muy interesante porque en este acuerdo por la prosperidad estaban las fuerzas militares y estaban también las fuerzas sociales. Entonces entendemos que la paz no la conseguimos solo con las armas, sino también con intervención social positiva. Entonces estábamos acompañando al sector de la inclusión social y también a las Fuerzas Armadas, coordinando los esfuerzos allá en ese territorio de consolidación territorial. Tenemos la Red Unidos y hacemos acompañamiento a miles de familias para que puedan superar su condición de pobreza extrema. Y repito, es este conjunto de las fuerzas militares con las fuerzas sociales trabajando articuladamente en el territorio donde vamos a construir la paz y la superación de la pobreza en Colombia. Hablando de esa superación, entonces me imagino, doctor Pablo Ariel, que la inclusión productiva tiene un papel muy importante dentro de ese trabajo. Correcto, Clara. Lo importante del ejercicio que se desarrolló ayer en el departamento del Tolima, municipio de Chaparral, tiene que ver con el nuevo sector de la inclusión social y la reconciliación. Como ustedes verán a continuación, y el ejercicio que se realizó es la integración de esfuerzos, la arquitectura institucional con un mismo objetivo, la inclusión social de todos los colombianos y la reconciliación de todos los colombianos. Bueno, como ven entonces, estos 4 invitados de esta noche van a hablar de temas específicos donde ustedes pueden participar. Tenemos el tema de la consolidación, el reclutamiento forzado de menores, tenemos el de pobreza extrema, toda la política del gobierno frente al tema de esa lucha contra la pobreza extrema y también el de la inclusión productiva. Ustedes tenían un motivo para ir, pero les cuento también que el presidente Juan Manuel Santos tenía un motivo muy especial para ir al municipio de Chaparral, en el sur del Tolima. Escuchemos qué fue lo que él compartió ayer de la importancia de su visita a este lugar. Que ustedes aquí en Chaparral y todos los habitantes de esta región del país
van a entender a cabalidad esto que estamos haciendo en este momento, aquí en Chaparral, este acuerdo por la prosperidad, que es el primer acuerdo dirigido a promover la consolidación, y los estamos haciendo en las zonas de consolidación, y la primera zona de consolidación donde hacemos este acuerdo es aquí en Chaparral. Eso tiene una razón, y luego voy a poner algo personal. Yo en mis primeros años iba muchísimo aquí al Tolima, pero en otra zona del Tolima, Ambalema. Mis tíos tenían una finca en Ambalema, y yo me acuerdo que yo me impresionaba mucho porque yo iba y estábamos rodeados de ejército. Era la época de Sangre Negra, de Esquite, de Chispas, los bandoleros. Eso fue hace 50 años. En estos últimos 50 años nosotros, los colombianos, pero sobre todo los tolimenses, sobre todo el sur del Tolima, no han vivido un solo día de paz. Y yo estoy convencido de que la paz tiene que llegar a este país, y la forma de llegar a este país es exactamente haciendo lo que estamos haciendo aquí hoy. No es solamente que las fuerzas militares lleguen, sino que llegue la inversión social acompañada de esas fuerzas militares. Entonces, escuchar al señor ministro de la Defensa el día de ayer a todos los altos mandos haciendo acción integral, pero al mismo tiempo al director del Departamento de Prosperidad Social anunciando cómo va a haber un programa para los niños de 0 a siempre, cómo va a haber un programa de red de seguridad alimentaria, cómo se va a reforzar Familias en Acción, cómo vamos a traer infraestructura, cómo vamos, y lo mencionó el señor gobernador, a ir titularizando y repartiendo las tierras a todos los campesinos que fueron desplazados por la violencia, cómo vamos a traer el Ministerio de Agricultura a poner el Tolima, que tiene una vocación agrícola como pocos departamentos en Colombia, a producir para aprovechar los TLCs. Esa es la forma como vamos a seguir progresando nosotros y donde hacemos sustentable ese desarrollo y ese progreso. Yo quería resaltar eso porque ahora escuchando a... Es lo que quería resaltar entonces el presidente Juan Manuel Santos ayer, el acuerdo para la prosperidad que se realizó en el sur del Tolima, en el municipio de Chaparral. Ya tenemos nuestra primera llamada, saludamos a Roberto Rivera en Cali. Don Roberto, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Tenía una honda preocupación y esperé que el programa empezara para llamarles, ya que están estos personajes de la política nacional, de las políticas que está ejecutando el gobierno nacional. Pero hay una que me preocupa muy, es sobre la violación o la vulneración de derechos que están haciendo las administradoras de derechos profesionales, ¿sí? Entre ellas la misma del Estado, que es positiva, ¿sí? que está incumpliendo con todo tipo de fraudes y esquinces, incumpliéndole a los trabajadores cuando se accidentan, en colusión con las juntas de calificación de invalidez y con la misma CPS. Entonces es una vulneración de derechos, lo que nos está originando un impacto sobre la clase más vulnerable, que son los que tienen los ingresos mínimos, muchos de ellos independientes. Entonces, ¿para qué creamos las normas si las vamos a violar? Entonces yo quiero que el señor presidente pues dé la cara y nos diga qué es lo que está pasando. Es que tienen patente de corso estas organizaciones y ya nos hemos dado cuenta. Yo tengo un comité de veeduría y estoy palpando eso permanentemente. La gente me lo comenta, la gente le da miedo denunciar y yo muchas veces les he enviado cartas pero no las contesto. Espero. Sí, don Roberto, muchas gracias por su llamada, doctor Molano. Pues realmente este es una no tiene que ver con el tema, pero es una pregunta decir, que se refiere a otro sector, que es más el sector de la salud, porque se refiere a positiva, y eso es básicamente el aseguramiento de riesgos profesionales. Yo lo que le sugiero a don Roberto, y por supuesto transmitiremos la inquietud a la ministra de Salud, es que hay unas líneas de atención especial que tiene el Ministerio de Salud para atender las quejas que se relacionan con riesgos profesionales o con aseguramiento en salud. Yo le sugiero a Roberto poder transmitir esta queja. De todas maneras nos deja la inquietud, sí, y como nosotros tenemos comunicación permanente con la ministra, tengo reunión con ella el martes, le voy a transmitir esta inquietud que nos ha señalado don Roberto. Y también, don Roberto, le recordamos la página
www.urnadecristal.gov.co. Usted puede ingresar a esta página, también usted puede poner ahí cada una de sus inquietudes y depende del sector del gobierno a donde vaya dirigida su pregunta, le van a contestar. Recordemos el tema de esta noche, estamos hablando de consolidación y lucha contra la pobreza extrema. En las calles de Colombia recibimos también preguntas, esta es una de ellas. ¿Quién define qué es pobreza y pobreza extrema? Doctora Sud, Pues, pobreza y pobreza extrema. Pues realmente hay muchas formas de medir pobreza. Está la pobreza medida por ingresos, está la pobreza medida por el índice de pobreza multidimensional, está la pobreza medida por el índice de calidad de vida, está el índice de pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas. En Colombia estamos utilizando desde hace mucho tiempo la pobreza medida por línea de ingresos. Entonces tenemos una línea de ingresos para pobreza y una línea de ingresos para pobreza extrema. Esa línea de ingresos para pobreza es de 187.079 pesos y de pobreza extrema 83.581 pesos per cápita mes. También en el plan de desarrollo está incluida la medición de pobreza por índice de pobreza multidimensional que mide 15 diferentes privaciones de los habitantes, y aquellos habitantes que tengan más de 5 de esas 15 privaciones se considera que está bajo línea de pobreza. Entonces, la pobreza se mide de diferentes maneras. En Colombia hemos elegido medir pobreza y pobreza extrema por línea de ingreso y por índice de pobreza multidimensional. Doctora Sud, ¿cómo sé yo si soy pobre o pobre extremo? Usted sabe si es pobre o pobre extrema. Si es por medición por ingreso, si su ingreso per cápita al mes es por debajo de 83.581 pesos, es pobre extremo. Y si su nivel de ingreso, Clara Marcela, es por debajo de 187.079 pesos, es considerado una persona que está en condición de pobreza. Más adelante vamos a hablar de los planes que tiene el gobierno nacional para, como lo llama el presidente, graduar a los ciudadanos colombianos, a los habitantes colombianos que puedan superar esa línea de pobreza extrema. Antes vamos a recibir la llamada de Carlos Buriticá de Bogotá. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Téngase la gentileza, estoy desplazado y me dicen en justicia y reparación que quien me desplazó me paga lo que me quitaron, o sea que él paga el delito. Gracias, muy formal. Don Carlos, el ejercicio que se está haciendo para la reparación de las víctimas hoy ha sido un ejercicio de unificación primero de un concepto y de poder generar un esfuerzo por parte del gobierno en colaboración y en cooperación y en contribución hacia las víctimas de la violencia para poder generar todos los mecanismos en la reparación. La ley de víctimas que se viene implementando en estos momentos está generando unos procesos y unos mecanismos para poder atender de forma pertinente a cada una de las víctimas dependiendo de la condición y el fenómeno con las cuales fueron tenidas en cuenta. En el caso del desplazamiento forzado se vienen adelantando programas para los cuales las instituciones vienen generando desde hace un tiempo un proceso progresivo, gradual, para la restitución de cada uno de sus derechos. Tenemos una pregunta, Andrea. ¿De dónde nos llega esta pregunta? La siguiente pregunta nos la envían desde Ortega, en el departamento del Tolima, Fabio Tobar. Nos dice lo siguiente: nosotros los profesionales del sur del Tolima que no contamos con empleo, ¿de qué forma podemos vincularnos a los programas de las TICs, el plan de consolidación de Cero a Siempre y la Red Unidos? Yo creo que hay una pregunta para cada uno. Sí, realmente en cuanto a la Red Unidos, la participación como parte de la estrategia Unidos depende de un corte del CISBEN y ese corte lo establece el Departamento Nacional de Planeación, y si las familias están por debajo de ese corte, entran a la Red Unidos en forma voluntaria. Además, a la Red Unidos también entran familias en condición de desplazamiento y las familias indígenas por derecho propio. Claro, Samuel, y es muy importante también hoy en esta arquitectura de lo que es el sector de la inclusión social, comentarle a todos nuestros oyentes lo que significa hoy la profundización en la focalización y los elementos que hay. Uno, contribuir con las diferentes herramientas que tenemos, cada una de las entidades, para contribuir a lo que significa la superación de la pobreza. En el tema de generación de ingresos e inclusión productiva, la pobreza es una de las principales barreras que vamos a superar. Asimismo, se tiene en cuenta las víctimas de la violencia.
aquellos territorios estratégicos donde se está realizando la consolidación. Elementos fundamentales para mejorar la focalización y generar una mejor pertinencia en la oferta institucional. ¿Y en consolidación? En términos de la política de consolidación, lo que invitamos a don Fabio es a que participe como profesional en los procesos de convocatoria que se están realizando para organizar a los profesionales en proyectos productivos, en proyectos de gestión del desarrollo de las comunidades, de manera de que podamos construir con esos profesionales mayores capacidades para que esos territorios encuentren mejores posibilidades de prosperidad, pero tomando el control por parte de las propias comunidades. Nos llega un comentario a nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, dice lo siguiente: mientras no dejen que los papás les enseñen a sus hijos a trabajar el campo hasta que cumplan mayoría de edad, solo se busca el desplazamiento de los muchachos a la ciudad y el abandono del campo de sus padres para ir a aumentar el cinturón de pobreza. Este comentario lo hace Germán Hincapié Medina desde Santuario Risaralda. Doctor Molano, nos da pie para hablar del tema de reclutamiento forzado de menores, de lo que usted comentaba ayer, de dónde empieza realmente como todo este problema de reclutamiento. Bueno, muy bien, yo creo que la pregunta es muy pertinente, porque lo que es verdad es que en zonas como las de consolidación, en Ataco, en Planadas, en Chaparral o en Río Blanco, y sobre todo en las veredas rurales de allí hay una que se llama Benjamín Herrera, que fue muy afectada por la violencia. Lo que sucede es lo siguiente: los primeros desamparados son los niños, porque los papás se van, se mueven, los sacan del colegio, y los que pierden el primer derecho a la educación son los niños. El programa de consolidación lo que busca es precisamente eso: primero, que esté la fuerza pública, militares y policía dando seguridad y brindando garantías para que nuestros habitantes campesinos en esa zona tengan su vida garantizada. Y entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hacemos nosotros? Primero, la educación de los niños, que tengan acceso a la educación y que permanezcan en educación allí en el campo, y que a partir de una educación del campo puedan atender sus labores campesinas, aprender a, por ejemplo, ayer hablaban mucho del tema del café y el cacao. Mientras tanto, nosotros en el ICBF, ¿qué estamos haciendo? La atención a la primera infancia, de 0 a 5 años, porque si tenemos en esas zonas niños bien atendidos, de 0 a 5 años, bien nutridos, bien alimentados, estimulados por sus padres, pues vamos a garantizar que esos niños sigan una senda de la prosperidad. Y en el caso del reclutamiento forzado, pues se señala es que precisamente estos grupos armados ilegales allí en esta zona se nos quieren llevar a los niños de 12 a 15 años, les ofrecen plata, les piden hacer favores, los vinculan a los grupos, y lo que nosotros hemos montado es un programa para asegurar que después de la jornada escolar los niños estén metidos en proyectos comunitarios, proyectos que les gusten a ellos, proyectos ambientales, culturales, deportivos, recreativos. Ayer, por ejemplo, un muchacho se me acercó y me dijo: el proyecto nuestro es recuperar la cuenca de la vereda donde nosotros estamos, y ese tipo de proyectos son los que vamos a apoyar con el programa que lanzamos ayer para 5.600 adolescentes de esas zonas, de esos 4 municipios. Sí, pues realmente es muy interesante lo que está mencionando el doctor Diego Molano, porque muchos de estos niños y estos jóvenes pues viven una vida llena de riesgos, y en las escuelas están parte del tiempo, en algunos casos tienen violencia en sus casas y están expuestos a riesgos como alcoholismo, drogadicción, consumo de pues varias sustancias psicoactivas, y ocuparles ese tiempo libre con los programas que está desarrollando el ICBF y bajo el liderazgo del doctor Diego Molano van a ser fundamentales, con mentores, con personal capacitado, para que estos niños se les den nuevas posibilidades para sus vidas y así prevenir el acoso de las fuerzas irregulares, el reclutamiento de pandillas, el reclutamiento de bandas criminales, y puedan tener así una vida productiva para la sociedad. Y además de trabajar directamente sobre los niños, necesitamos generar el entorno que cree las oportunidades para que esos niños encuentren actividades y posibilidades de seguir creciendo intelectualmente, seguir creciendo como personas y tener oportunidades para vivir bien y dignamente. Por eso la política de consolidación tiene que trabajar entonces en mejorar la infraestructura de conectividad de la región con el resto del país, mejorar la oferta y el acceso a los servicios sociales, educación, salud, bienestar social,
y también mejorar las capacidades en la región para que ellos ideen e identifiquen los mejores proyectos con los cuales pueden hacer una vida próspera y digna. Álvaro, eso es totalmente cierto y ayer se vio el ejercicio en las mesas de trabajo, cómo los diferentes sectores se van a la región, luego se bajan a las comunidades, planifican con las comunidades, concertan y validan con las comunidades. Esos resultados de validar, concertar y generarle una técnica a la formulación rompe barreras de las comunidades y de las organizaciones. Y por otro lado, genera capacidades instaladas. Hoy encontramos comunidades en estos 4 municipios donde estamos haciendo el proceso de consolidación, que presentan proyectos que contribuyen a la construcción de la inclusión productiva y contribuyen a la paz de la región. Ayer hacían mucho énfasis en los planes de acción. ¿Cómo tienen, o sea, qué tienen que hacer los líderes de estas comunidades o las mismas comunidades para desarrollar unos efectivos planes de acción? Porque eso puede quedar muy bien sobre el papel, pero en la realidad va a ser difícil implementarlo de pronto para algunas personas que no sepan elaborar proyectos o cosas similares. Sí, el plan de acción es una hoja de ruta de definición de roles y responsabilidades. Es decir, de lo que se trata es de que en conjunto con el gobernador, los alcaldes y la comunidad, las instituciones nacionales, construyan una hoja de ruta que podamos verificar el cumplimiento, podamos saber que estamos yendo en la dirección y cumpliendo los compromisos que están establecidos en cada uno de los temas en los que estamos trabajando. En lo que tiene que ver con el componente de, por ejemplo, institucionalización del territorio, pues necesitamos estar seguros de que está llegando la presencia de la policía y del sistema de justicia al territorio. Necesitamos saber que si nos comprometimos a que se hicieran carreteras, infraestructura escolar, infraestructura educativa, que está ocurriendo, que se está cumpliendo dentro de los términos que se han acordado en los planes de acción. Y hacerlo entre todos, o sea, ya no como una responsabilidad solo de la nación, sino una responsabilidad de la nación, el gobierno departamental y los municipios con las comunidades, que fue lo que vimos ayer. Ayer fue una expresión de una construcción, de una alianza de todo el Estado, en el nivel nacional, en el nivel departamental y en el nivel municipal, con la comunidad para construir el futuro y las posibilidades de prosperidad para todos. Denme un segundito para que sigamos ampliando este tema, porque tenemos en la línea a Glotario Bejarano de Bogotá. Don Glotario, buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntenos. Bueno, el caso mío como desplazado de hace aproximadamente 8 años, estoy postulado para un subsidio de vivienda y a la fecha no ha sido posible que me demuestren el subsidio. ¿A quién me debo dirigir? Don Glotario, es muy importante que en la medida en que usted ya se haya postulado al subsidio familiar de vivienda, usted lo hizo a través de una caja de compensación familiar. Mediante esta, usted genera un vínculo de comunicación en la cual va a estar pendiente de cada uno de los procesos de lo que significa la ruta en el subsidio familiar de vivienda. También el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está generando unos procesos, un portal de información donde todas las comunidades pueden consultar este proceso. Doctora Sud, estamos mirando el proceso y es uno de los procesos más exitosos, se puede decir, en América Latina, de Brasil. Brasil en menos de 8 años llegó a unas cifras muy buenas de superación de la pobreza extrema. ¿Cuál es el ejemplo que nos deja Brasil y nosotros vamos por ese camino? ¿Cuánto nos falta por aprender? Pues realmente el caso de Brasil es muy interesante. Hay varias causas y varias políticas que hicieron posible que Brasil redujera en forma significativamente los niveles de pobreza y de pobreza extrema. Uno de ellos fue las transferencias condicionadas. En Brasil ese programa se llama Bolsa Familia o Bolsa Escuela. En Colombia el programa se llama Familias en Acción. Y ese programa de Familias en Acción, que es manejado desde el Departamento de Prosperidad Social, donde trabaja el doctor Pablo Ariel, va a ser fortalecido y se estima que alrededor del 40% de la reducción de pobreza en Brasil se debió gracias a las transferencias condicionadas. Pero adicional a eso, hay 2 elementos que fueron fundamentales en Brasil. Primero, el desarrollo agrícola.
En Brasil hubo bastante inversión en el campo, la locomotora de la agricultura, que aquí en Colombia está avanzando y ya empezó a crecer la producción agrícola y la economía agrícola empezó a crecer en Colombia, vamos en la dirección adecuada, pero eso fue fundamental en Brasil. Y también no hay que desconocer que en Brasil hubo un aumento considerable del salario mínimo. El salario mínimo también fue un elemento fundamental para que Brasil pudiera reducir los niveles de pobreza extrema, y también vimos cómo el aumento del salario mínimo en este gobierno fue ligeramente superior a la inflación. Entonces, esas políticas de Brasil también las estamos implementando en Colombia. En la medida que seamos efectivos implementando esa política, vamos a ir por ese mismo camino de Brasil, porque realmente Colombia, sin tener un Producto Interno Bruto per cápita muy inferior a Brasil, sí tenemos unos niveles de pobreza significativamente mayores a Brasil, tanto en pobreza como pobreza extrema, y ese ejemplo de Brasil nos va a servir muchísimo. La visita a Colombia del presidente Lula ayudó a concentrar todos nuestros esfuerzos en estos elementos que ayudarán, por supuesto, a Colombia a que muchas familias en nuestro país puedan escapar de esta penosa trampa de la pobreza extrema. Antes de que ustedes complementen, Andrea tiene una pregunta que nos llegó a nuestra página web www.urnadecristal.gov.co relacionada con el tema. Andrea. Otra de las preguntas que nos llegó a nuestra página web nos la envió Carmen Rojas desde Bogotá. Nos dice: todos los gobiernos han luchado contra la pobreza, pero ¿qué políticas innovadoras trae este gobierno en cuanto a este tema? Doctor Molano, doctora Sud, pues realmente, ¿qué innovación tenemos? Sí, realmente pues hay muchas innovaciones que ha traído este gobierno y voy a mencionar unas 2 o 3. La primera es que ya se creó en Colombia el Centro de Innovación Social. Son muy pocos países que tienen un Centro de Innovación Social. Y la idea con este centro es poder conectar las ideas, las nuevas ideas en superación de pobreza con las necesidades de las comunidades, co-creando con las comunidades, co-ideando con las comunidades, co-diseñando las soluciones con las comunidades, y ya estamos trabajando en varios municipios con el Centro de Innovación Social para traer nuevas fórmulas para superar pobreza y superar pobreza extrema. También en Colombia hemos introducido el Grupo de Inversión Social Privada, que está trabajando para conectar la responsabilidad social empresarial con las necesidades de la población, para que las empresas privadas y las fundaciones empresariales asignen recursos y programas, no en forma dispersa y fragmentada, sino coordinada con el gobierno nacional y con los gobiernos locales hacia la superación de la pobreza extrema. Adicionalmente a eso, para mencionar otro de los puntos, es que en el gobierno nacional tenemos hoy en día un sistema de salida de programas sociales, es decir, evitar ese asistencialismo que muchas veces perpetúa la pobreza, sino buscar la corresponsabilidad de las familias, una entrada a los programas, salida de los programas, y eso lo llamamos en la Red de Unidos la salida hacia la senda de la prosperidad. En otras palabras, las familias que de alguna forma se gradúan de la pobreza extrema y escapan esa trampa. Entonces, esas son algunas de las innovaciones que hemos introducido a la política social del país. Y es cierto, realmente en muchas ocasiones los gobiernos no buscan nuevas fórmulas y ha sido muy difícil. Tradicionalmente nadie conoce la solución a la pobreza. Si supiéramos la solución a la pobreza, pues no tuviéramos pobreza. Cada sociedad tiene que encontrar su propio camino y en Colombia lo estamos buscando y lo estamos encontrando. Creo que estamos muy completados con el tema. Vamos, doctor Molano, doctor Balcázar, y nos espera Zayla en la línea porque tiene otra pregunta y ya tenemos varias preguntas ahí de varias personas. Yo creo que una innovación, complementando la respuesta de Samuel, fundamental, es la estrategia de cero a siempre. ¿Por qué? Porque la pobreza, por supuesto, estamos trabajando con la Red de Unidos, el Centro de Innovación Social, pero también el presidente Juan Manuel Santos ha impulsado algo que es vital, es cómo logramos romper la pobreza mental. ¿Qué logramos hacer para que tengamos una nueva generación de colombianos que en el transcurso de los próximos 10 años tengan una mentalidad diferente, tengan habilidades diferentes, tengan competencias diferentes? Y eso hace la estrategia cero a siempre. Invertir en los niños de 0 a 5 años para que tengan buena nutrición, estén estimulados, sean queridos por sus padres, tengan buen desarrollo físico, además tengan un adecuado entorno en su familia y en su comunidad. Si logramos eso de 0 a 5 años, ese es el mayor instrumento de equidad en el largo plazo, porque en 10 o 15 años vamos a tener jóvenes y adolescentes colombianos con mayores posibilidades de trabajo, con mayor posibilidad de conciliación y reconciliación, menos embarazo adolescente, menos posibilidades de generar violencia. Eso transforma la sociedad. Es una apuesta a la nueva generación. Y lo estamos haciendo con los jóvenes más y los niños y las familias más pobres de Colombia.
Hoy la prioridad en la estrategia Cero a Siempre son las familias de la Red Unidos. Queremos que estos niños de estas familias más pobres tengan la mayor dignidad en su jardín, en su centro de desarrollo infantil, y esto abre posibilidades inmensas para que Colombia cree equidad. Estamos generando la senda de la prosperidad y queremos que los primeros que la caminen sean nuestros niños. El otro aspecto de innovación es de arquitectura institucional, la creación del departamento del sector de la inclusión social y de la reconciliación, conformado por 6 entidades lideradas y por el Departamento de la Prosperidad Social, a la cual están adscritas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad contra la Pobreza Extrema, Atención de Víctimas, la de Memoria Histórica y la de Consolidación, constituyen un mecanismo de coordinación no solo dentro del sector social, sino del sector social con todo el resto del Estado. Que es una novedad, perdón, doctor, es una novedad porque se integró el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también lo de consolidación que antes era del Ministerio de Defensa. No ha sido del Ministerio de Defensa, pero tenía digamos, el asunto era que el Centro de Coordinación de Acción Integral, que antes era el responsable de la política de consolidación, era una institucionalidad informal. Pero lo que hizo el gobierno es formalizar institucionalmente toda la estructura de apoyo a las regiones donde precisamente se generan las condiciones de pobreza. Esta mayor coordinación de todo, del sector de la inclusión social y de la reconciliación liderado por el Departamento de Prosperidad Social facilita no solo, repito, la coordinación al interior del sector social, sino dentro del sector social con el resto del aparato del Estado para hacer mucho más efectiva y mucho más eficaz la llevada de las políticas públicas para la superación de la pobreza en todo el territorio nacional. Tenemos otra llamada desde Manizales. Zaira Joana Peñalosa, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero saber a qué entidad puedo denunciar si veo que se están reclutando menores. Zaira, el doctor Molano nos va a contar entonces dónde denunciar. Zaira, muy bien, muchas gracias por esa preocupación, además por esa responsabilidad ciudadana allá en Manizales. Tenemos 3 formas en las cuales un ciudadano colombiano se puede vincular a hacer denuncias. La primera es a la línea 018.000 91 80 80. Esa es la línea de atención que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 018.000 91 80 80. Denuncias relacionadas con cualquier violación de los derechos de un niño, en particular, en este caso de reclutamiento forzado, pueden ser dadas en esta línea y nosotros las atendemos y desplegamos un operativo especial para hacer una emergencia. La segunda es acercarse a un centro zonal del ICBF. El ICBF tiene alrededor de 202 centros zonales en todos los puntos del país, donde una persona, si quiere hacer no la llamada, pero acercarse puntualmente a manifestar qué está pasando, inmediatamente es atendida por nuestra Oficina de Atención al Ciudadano y despliega un operativo para los equipos defensores vayan a revisar el caso. Y finalmente con la Policía Nacional. Hay una comisión intersectorial de prevención de reclutamiento, la policía tiene puntos de información especialmente a través de la Oficina de la Policía de Infancia y Adolescencia, que opera en cada uno de los municipios del país. Con esa información, en ese comité trabajamos y podemos activar mecanismos de prevención y de seguimiento a estos niños y adolescentes. Es muy importante la línea 018.000 91 80 80, 018.000 91 80 80, para que usted pueda denunciar si conoce algún caso de reclutamiento forzado de menores. Vamos a darle la bienvenida a José Muñoz en Córdoba, departamento de Nariño. José, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal TV. Muy buenas noches. La pregunta es la siguiente: ¿qué posibilidad hay y ante quién se hace la gestión para obtener una oficina propia del Banagrario, para así disminuir la pobreza en el campo, aprovechando los diferentes créditos, especialmente Finagro, que ofrece el mencionado banco? Si tuve la oportunidad de trabajar en Europa, más concretamente en España, y allá en los diferentes pueblos, mínimo hay un banco donde todos, digamos, todos aprovechan los beneficios, que son varios,
y creo y estoy convencido de que el presidente, la política de él ha sido fortalecer el campo, más que todo la pobreza. Sí, don José, creo que perdimos un poco la llamada, pero No, le pero entendimos lo de... Don José, es muy importante la coordinación con las autoridades municipales. La alcaldía municipal, en este caso de Córdoba, tiene toda la injerencia para hacer la gestión con el Banco Agrario. El acceso real al sistema financiero es uno de los principales instrumentos para la superación de la pobreza y la consolidación de territorios. Y eso se vio reflejado ayer en el Acuerdo de la Prosperidad, donde ya hoy tenemos oficinas del sistema bancario para que nuestros campesinos, nuestro comercio y las instituciones puedan generar los intercambios comerciales con mayor pertinencia y oportunidad. Hablamos del diálogo entre las comunidades, pero también el diálogo entre las diferentes entidades. Y se hablaba específicamente del tema de Chaparral y el caso de Chaparral. Podemos hablar que Chaparral es como un laboratorio de consolidación en el país. ¿Cuántas zonas de consolidación hay en el país, doctor Balcázar? En Colombia hay 7, se ha focalizado la política de consolidación en 7 regiones. En Montes de María, 4 municipios, en Catatumbo, que es norte de Santander, 7 municipios, en el nudo de Paramillo, en la zona de Macarena, Caguán, el sur del Meta y Macarena y Caquetá, en la zona de Cordillera Central, que incluye municipios del sur del Tolima, del norte del Cauca y 2 municipios del sur del Valle. Está también Tumaco y están los 4 municipios fronterizos de Putumayo. Esas son las 7 regiones que están formadas por 51 municipios en el que parcialmente están involucrados 12 departamentos. Y en esos 12 departamentos y en esos 51 municipios de 7 regiones, muy seguramente el Acuerdo para la Prosperidad va a visitar muchos de ellos, como se prometió ayer, precisamente en Chaparral, para hacerle el seguimiento a todas esas líneas que hablábamos, de hacer como la lista de chequeo de qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo. En cada uno de esas 7 regiones se va a hacer acuerdos para la prosperidad. Y en cada una de esas regiones ya existen equipos de la unidad administrativa de consolidación encargados de gestionar, primero formular con las autoridades regionales y municipales y la comunidad los planes de acción y asegurarse de que se estén cumpliendo los compromisos de la nación, los compromisos del departamento y del municipio, y también movilizar al sector privado hacia esas regiones y así también la cooperación internacional. Muy bien, saludamos a Pedro Medina. Don Pedro, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Qué le garantiza al pueblo colombiano que los programas y proyectos que se están ofreciendo para atacar la pobreza se cumplan? Y si se le va a hacer un seguimiento, porque puede que el gobierno envíe las partidas, pero eso se pierden en el camino. Gracias. Muy buena su pregunta, don Pedro. Doctor Asut. Sí, don Pedro, pues muchas gracias por su pregunta, que la considero muy relevante. Realmente la forma como el gobierno está afrontando pues estos avances en superación de pobreza y los avances en otros temas tan importantes en la vida nacional es a través de lo que se llama el buen gobierno, ¿sí? La eficiencia y también la rendición de cuentas. Entonces, nosotros, como todas las entidades del gobierno nacional, tenemos unos indicadores y nuestro desempeño se evalúa basado en los indicadores. Por ejemplo, en materia de pobreza, debemos llevar la pobreza del 40%, que fue la línea base en el 2009, al 32%, que es la meta para el 2014. Entonces nos vamos a medir de conformidad con el cumplimiento pues, de esas metas. También en temas de pobreza extrema, de 14.4%, que era el indicador de pobreza extrema en el 2009, debemos reducir la pobreza extrema por debajo de 2 dígitos, es decir, al 9.5%. Adicional a eso, el coeficiente de desigualdad debe bajar del 0.56 al 0.54 el coeficiente Gini. De modo que lo que estamos viendo en este gobierno es rendición de cuenta efectiva, que es parte fundamental del buen gobierno, que es lo que nos ha presentado el presidente Santos, y estos indicadores están en el plan de desarrollo. Entonces,
Eso nos permite un control efectivo de nuestra gestión y como cualquier entidad privada o organización en el gobierno tenemos que rendir cuentas y estamos trabajando en ese sentido, donde siempre esporádicamente durante el curso del año estamos rindiendo cuentas ante el presidente de la República y ante los diferentes estamentos de control. Es muy importante también resaltar que el control comienza con la participación y la construcción desde las comunidades. Los programas no son inventados solamente por algunos expertos, se diseñan por expertos, pero son implementados desde abajo, desde las comunidades, desde la concertación y validación. Esto le da control social a la gestión que tenemos desde las instituciones. Segundo, programas concretos, programas claros, programas con metas, programas con un presupuesto definido, programas con una madurez en su diseño, con unos tiempos para su ejecución, con unas metas y unas variables en su control. Eso es lo que estamos haciendo hoy en el sector de la inclusión social y la reconciliación. Doctor Molano. Yo, tal vez para reforzar lo que menciona Pablo Ariel, los mejores ojos para asegurar que un programa social se cumpla son los de la comunidad. Si nosotros queremos, por ejemplo, en el caso particular, invito a todos los colombianos y sobre todo a los beneficiarios de los programas del ICF que no le pongan ojo avisor a qué están pasando con los programas. Un saludo a las madres comunitarias. Las madres comunitarias, ayer por ejemplo me decían en Chaparral, mire que no llegó el pago para los niños, inmediatamente se activan, el director regional funciona. Las madres líderes de Familias en Acción, mire que no ha llegado los pagos, esas madres líderes cumplen un papel de liderazgo. Los papás en nuestros jardines infantiles y en los centros de desarrollo infantil, que nos lo hagan saber, porque muchas veces uno aquí en Bogotá planea, dice y hace, y el que vea ya qué está pasando en la comunidad. Nosotros sí queremos que la comunidad sienta que estos programas de la superación de la pobreza no son por allá del gobierno, son de cada uno de nosotros, son recursos que pagan todos los colombianos de sus impuestos para que haya solidaridad y lleguemos a ellos. Por eso la veeduría comunitaria, la participación en los programas es fundamental y es una invitación a todos a que nos ayuden a dar esas alertas, esas señales y que cuando estemos mal nos ayuden a mejorar y cuando vayamos bien reforcemos para trabajar más. Y por eso también esa es uno de los pilares fundamentales, o sea, de los objetivos estratégicos de la Política Nacional de Consolidación, es promover la participación ciudadana para hacer posible el buen gobierno, porque el buen gobierno no es posible sin alta participación y compromiso ciudadano. Tenemos a Carlos Sequeira de La Gloria Cesar. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud va dirigida hacia la Red Unidos. Yo quería averiguar, ya saber de qué manera o qué forma está utilizando el gobierno para poder llevar los programas de la Red Unidos, llevarlo a las instituciones, llámese alcaldías o gobernaciones, y que estas instituciones se puedan comprometer con, digamos, con estos programas hacia el tema social y que puedan beneficiar a las familias. ¿Cuál es esa articulación que verdaderamente el gobierno a nivel nacional está muy interesado en poder sacar programas de la Red Unidos adelante? Pero a veces veo que dentro de las administraciones locales hay un poco conocimiento de lo que es la red en sí. ¿Qué piensa hacer el gobierno para que esto se pueda articular a nivel nacional y tenga un mayor efecto para las familias? Muchas gracias por su pregunta, don Carlos, y un saludo muy especial a todos los habitantes de este municipio de La Gloria. Ahí estuvimos y sabemos que han sido afectados por el último invierno. Ahí estuvimos inclusive con el señor presidente de la República el año anterior, ayudando a esa comunidad para que supere los problemas que la afectaron producto de este terrible invierno que tuvimos. Pues realmente la Red Unidos está en todos los municipios del Cesar. Tenemos cogestores sociales en todos los municipios. Estamos trabajando con el gobernador Monsalvo en el Cesar para fortalecer la estrategia Unidos. Pero es muy importante lo que usted ha dicho, don Carlos, porque realmente la clave está en el trabajo nación-territorio. Lo que necesitamos es que los alcaldes locales en La Gloria, en Tamalameque, en Aguachica, en Chiriguaná, en todos esos municipios donde hay unos altos niveles de pobreza en el Cesar, pues ahí trabajemos con los gobiernos locales, pero también es importante movilizar a las entidades. La Red Unidos tiene 24 entidades del gobierno nacional y esas 24 entidades articulan sus esfuerzos para asignar recursos, programas, intervenciones efectivas dedicadas a la familia de la Red Unidos. De modo que, don Carlos, que estaremos allá en La Gloria
trabajando con nuestros cogestores en todo el sur del Cesar, pero en todo el departamento del Cesar, apoyados por la gobernación, por los alcaldes locales. Es importante, como hablábamos en la pregunta anterior, que la sociedad civil sea activa, que exija de sus representantes, que exija de sus mandatarios la inclusión de los programas como la Red Unidos, para que estos programas efectivamente lleguen a la población, aquella más vulnerable, para que ésta empiece a alcanzar sus logros, supere sus carencias, supere sus privaciones y entre a la senda de la prosperidad. Doctora Sud, nos llega un correo, un Twitter de Juan José H92 y es precisamente como el otro lado, la otra visión, dice: ¿por qué las políticas de erradicación de la pobreza tienden a hacer comunidades dependientes del gobierno? Pues realmente es una muy buena pregunta, porque tradicionalmente los programas sociales han tenido una característica de ser asistencialistas. Entonces, lo que estamos buscando con estos programas es empoderar a las familias, para que las familias y los individuos sean los gestores de su propio desarrollo. De modo que no estaremos, como dicen, regalando el pescado, sino enseñando a pescar. Y enseñando a pescar no solo cuando el río está bien, sino qué hacemos cuando el río se seca. Entonces lo que queremos dar a través de la Red Unidos es herramientas para la vida, es construir habilidades en las personas, mostrarles que hay un camino mejor y darles acceso preferente a estos programas sociales, pero son programas sociales que están basados en la corresponsabilidad, donde las familias hacen un esfuerzo por superar sus condiciones, por superar sus privaciones. De modo que lo que queremos es no solo atacar los síntomas, sino atacar las verdaderas causas de la pobreza. Y eso está en buscar que las personas generen esas capacidades para ellas mismas poder desarrollar sus vidas y poder así alcanzar los logros que han alcanzado muchas familias y que estaremos demostrando a lo largo de este año cómo familias, gracias a su esfuerzo, con el trabajo con las diferentes entidades, con los gobiernos locales, pueden realmente superar sus privaciones, superar sus condiciones de exclusión y entrar a disfrutar las ventajas del desarrollo. Aquí hay otra de la página www.urnadecristal.gov.co, dice: el DANE dice que el campo se queda solo. Es cierto, porque la guerra en el campo trasladó a la gente a las ciudades y ahora viene lo inverso. Es razón para que el gobierno prepare toda la infraestructura en el campo para recibir a los desplazados. Esto nos lo envía Eduardo Sánchez desde Armenia, Antioquia. Bueno, hay un tema frente a las migraciones y analicémoslo con dos miradas. La primera, ¿dónde están las oportunidades? Y la segunda, ¿dónde tenemos que aprovechar las oportunidades? En la primera, tenemos que generar formación. ¿Cómo con nuestros jóvenes generamos un proceso que nos permita romper barreras para que nuestros jóvenes desde lo rural puedan acceder a los diferentes mecanismos que tienen para el acceso a conocimientos y mejores competencias? Y de esta manera, habilidades en los entornos que ellos están dominando. Por otro lado, el concepto de la ruralidad y lo urbano. ¿A dónde podemos empezar a acercar realmente lo que significa esto? Y la dignificación de las competencias en lo rural. Esto, el amor por ese trabajo, el amor por esas competencias y por esas habilidades. En la medida en que pensemos en rutas hacia el mejoramiento del potencial productivo, desde la cadena de la producción, la transformación, la comercialización, la sustentabilidad de los procesos, y olvidarnos de qué significa lo rural en este concepto y qué es lo urbano, y pensemos en la cadena y cómo hago yo parte de esa cadena, empezamos a romper barreras. Doctor Molano, doctor Balcázar, breve, porque tenemos a Carlos Iván Sierra en la línea desde Barranquilla. Muy bien, solo tal vez para señalar, el país y el gobierno están pensando en el campo y en las ciudades. El campo fue devastado por nuestra violencia. La violencia dejó más pobreza, dejó más niños huérfanos, dejó familias desplazadas. La ley de víctimas y reconciliación es una ley que básicamente va a favorecer el campo, porque allí están retornando los campesinos. Hay un programa como el de Familias en su Tierra que busca que más de 60.000 familias retornen al campo. Y un retorno es el triunfo de todo, un retorno es el triunfo de la seguridad, un retorno es el triunfo de la prosperidad, de la reconciliación en el campo. Pero el gobierno también está actuando a nivel urbano.
Entonces aquí lo que estamos viendo es que por supuesto hay un esfuerzo en el campo donde fue afectado por la violencia, pero también un esfuerzo muy grande en nuestras ciudades que presentan otra serie de complejidades como la violencia de las pandillas, como el uso de las drogas, como todo el proceso que se presenta de erosión de ciertos valores, de la unión de la familia. Para todos ellos tenemos programas en el campo y en las ciudades. Los principales factores que explicaron el desplazamiento de poblaciones campesinas fue la violencia, y ella se explica fundamentalmente por los vacíos de Estado que dieron lugar a enormes desequilibrios en oportunidades de desarrollo en las regiones. Ese es uno de los objetivos fundamentales de la política de consolidación, corregir esos desequilibrios en áreas que fueron, digamos, donde el Estado no estuvo suficientemente presente y se crearon esas oportunidades para que las organizaciones armadas ilegales asumieran el control ilegal del territorio y promovieran el uso ilegal que llevó incluso a aumentar los problemas de exclusión social y de pobreza y marginalidad en esos territorios. Desde Barranquilla, don Carlos Iván, buenas noches. Buenas noches a todos. Vea, yo estoy muy necesitado, yo soy un hombre de 23 años, vivo en Barranquilla, desplazado de Barranca y pedí una ayuda humanitaria que le dan cada 3 meses a los desplazados ya desde el 10 de enero, y no cada vez que llamo a la oficina de prosperidad me dice que llame otra vez dentro de 10 días. Ya van casi 4 meses, ya va más de año y medio. Entonces, esta es la pregunta, ¿por qué se demoran tanto esas ayudas a los desplazados? Carlos, no se nos vaya de la línea mientras le responden, pero quédese ahí en la línea para poder tomar sus datos y cuéntenos, doctor Pablo. Don Carlos, el esfuerzo se ha venido haciendo en lo que ha significado la atención en el concepto humanitario a la población afectada por el desplazamiento forzado. Ha sido un enorme esfuerzo tanto en lo económico como en lo institucional. Se vienen generando esas brechas de atención. Sin embargo, hay una metodología y hay unos procedimientos que han venido acortando tiempos. Venimos mejorando en el proceso de atención para que aquellas personas afectadas por el desplazamiento puedan gozar de todos sus derechos como es todo ciudadano colombiano. Ahora vamos a pasar a retomar sus datos por línea interna para poder hacer contacto con la unidad de atención a víctimas y de esta manera poderle darle una respuesta oportuna frente a la situación y el requerimiento que usted nos ha hecho en la noche de hoy. Tenemos otra llamada. Sergio de Jesús Arias, desde Santa Lucía, Atlántico. Don Sergio, bienvenido. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, cuéntenos. La pregunta mía es, ¿qué planes tiene la Red Unidos para con los desplazados? Muchas gracias, Sergio. Un saludo especial allá a la gente del municipio de Santa Lucía, en el Atlántico, que también ha sufrido muchísimo con el invierno. Realmente la Red Unidos hoy en día tiene el 25% de las familias que acompaña son familias en condición de desplazamiento. Y la Red Unidos tiene que atender y acompañar a las familias desplazadas por derecho propio. De modo que si usted conoce o usted es una familia que ha tenido que sufrir el desplazamiento forzoso, usted tiene derecho a ser parte de la familia de la Red Unidos, a tener el acompañamiento de nuestros cogestores y a los servicios de ellos para conectarle con todas las intervenciones sociales de las diferentes entidades que conforman esta estrategia de Red Unidos. De modo que la respuesta es concreta. Los desplazados, las familias en condición de desplazamiento, tienen acceso por derecho propio a la Red Unidos y nosotros con gusto en la Red Unidos le damos el acompañamiento para ayudarles en el desempeño de mejoramiento de condiciones de vida para usted, su familia y todos los desplazados de Colombia. Y desde Santa Lucía vamos entonces para una pregunta que le llegó a Andrea por nuestra página www.urnadecristal.gov.co. Andrea. La siguiente pregunta nos la envían desde Barranquilla, en el departamento del Atlántico, y nos escribe Juan Bautista González, quien nos dice lo siguiente: dentro de la Colombia incluyente para la mujer cabeza de hogar,
¿Qué estrategias hay diseñadas para ella, para sacar adelante a su familia y no dejarla abandonada en busca de opciones que no satisfagan sus expectativas y sin prosperidad? Interesante que Juan Bautista esté preocupado por la productividad y por el apoyo a las mujeres. Correcto. Uno de los principales temas para la inclusión productiva es obviamente la brecha que hay en género frente a estas oportunidades. Para eso, desde el Departamento para la Prosperidad Social hemos venido adelantando un proceso con enfoque de género. Lo llamamos Mujeres Ahorradoras, que nos permite trabajar sobre la asociatividad hacia lo que es el empresario, el emprendimiento, poder generar liderazgo y cultura de ahorro. Con estos elementos lo que vamos a lograr es familias con capacidades para el acceso real al sistema financiero y a una capacidad productiva. En lo que va corrido de este periodo ya vamos llegando a las 180.000 mujeres en proceso de ser forjadoras de ahorro, ser forjadoras de núcleos sostenibles. Durante el periodo del presidente Santos vamos a incrementar a 400.000 mujeres ahorradoras. Yo quisiera agregar algo al planteamiento de Pablo Uriel, y es que para el gobierno del presidente Santos y para todos nosotros, las mujeres son las mejores socias para hacer política social. Tenemos 80.000 madres comunitarias del ICBF que a diario nos ayudan a cuidar y a proteger más de 1 millón de niños en Colombia. Tenemos 21.000 madres líderes de Familias en Acción que a través de su trabajo movemos todo un esfuerzo de 2.600.000 familias colombianas. En la Red Unidos un alto porcentaje son cogestoras. O sea que nosotros no solo estamos creando en lo productivo trabajo para las mujeres, estamos las haciendo parte activa de la política social y son casi, que podríamos decir, el motor de esta política social de la prosperidad. Así que un reconocimiento a las madres comunitarias, a las madres líderes que hacen parte de todas estas redes del sector de la inclusión social y la reconciliación. Recibamos otra llamada, Óscar Cabrera desde Bogotá. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, ¿qué programas tiene el gobierno para evitar que los jóvenes sean reclutados? Muy bien, don Óscar, muchas gracias. Óscar, muchas gracias por la preocupación. En Colombia tenemos una comisión de reclutamiento forzado que ha identificado cerca de 120 municipios que hay alarmas o alertas de reclutamiento forzado. El programa en especial que presentamos ayer, que va en la línea de denominarse Jóvenes con Bienestar, busca un programa especial para llegar este año a 103.000 jóvenes. ¿Qué busca? Que los jóvenes primero estudien y que tengan garantizado el derecho a la educación y la salud, y que en su jornada extra hagamos un esfuerzo con ellos en grupos de a 30 para que sean capacitados en sus derechos, en temas productivos, en temas sociales, y adicionalmente ellos les retribuyan a la comunidad con una cultura de la legalidad. Estamos trabajando en esa prevención en 400 municipios colombianos y de esa forma vamos a arrebatarles a estos niños y adolescentes que nuestros grupos armados quieren quitarles esa posibilidad. Vamos a buscar que los niños tengan derecho a elegir su propio futuro y que no sea impuesto por otros grupos armados ilegales, sino que haya un país libre de este reclutamiento forzado. Y dentro de las zonas de consolidación, en las áreas de consolidación, los programas y las actividades de prevención de reclutamiento forzoso son prioritarios. Estamos trabajando con las secretarías de educación de los departamentos, con los alcaldes, creando organización comunitaria y organización social para proteger y generar espacios de protección y respaldo a los jóvenes, a los niños, para evitar el reclutamiento. Eso lo estamos monitoreando a nivel de veredas, en nuestra propia relación con las comunidades. Nos preocupa mucho siempre y promovemos, por ejemplo, en el caso del Meta, apoyamos las actividades para que haya mayor infraestructura educativa protectora, como son los internados escolares en áreas en donde llevar los niños y los jóvenes a que concluyan y que se mantengan estudiando lejos de la amenaza de los grupos armados ilegales, representa una manera de proteger a los niños frente al riesgo de reclutamiento forzoso.
Bueno, ya estamos terminando nuestro programa, vamos a hacer unas palabras finales como de cierre de esos dos temas tan importantes que se ha crecido, con el tema de reclutamiento, con el tema de consolidación, de lucha contra la pobreza extrema, con el cuento y todo el trabajo que se ha hecho sobre productividad. Doctora, ¿qué recomendación final, qué le decimos a nuestros televidentes esta noche en Urna de Cristal TV? Sí, Clara Marcela, a los televidentes decirle que realmente Colombia no es un país pobre, Colombia es un país de ingreso medio alto. Inclusive ya hoy en día llaman a Colombia no un país en vías de desarrollo, sino un país en transición. Nuestro Producto Interno Bruto per cápita está cercano a los $11.000 ajustado por PPP, ajustado por igualdad de precios con otros países. Lo que sí tenemos es muchas personas en condición de pobreza. Más del 37% de la población está en condición de pobreza, más del 12% de la población está en condición de pobreza extrema. Entonces lo que necesitamos es hacer un trabajo redistributivo. Nosotros en Colombia tenemos riquezas por todos lados, en todos los territorios notamos gran cantidad de riqueza, en particular la riqueza humana. Nuestros compatriotas son capaces, son trabajadores, son competentes. Lo que hay es que darles las oportunidades de vida para cambiar ese escenario social, y en eso está comprometido el gobierno del presidente Santos, en eso está comprometido la Red Unidos y en eso está comprometido el sector de la inclusión social y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Como una de las entidades del sector de inclusión social, estamos trabajando día y noche para lograr cambiar ese panorama social de Colombia y que muchas personas entren a esta senda de la prosperidad para tener una sociedad más justa, más incluyente, más solidaria y más progresista. Doctor Pablo, palabras finales muy breve para concluir. Digamos que son 4. La primera, la construcción de la equidad es de todos. La segunda, todos los procesos deben conducir a la integración regional. La tercera, todos somos partes de la inclusión social. Y estas 3 nos van a llevar a lo que significa la reconciliación en la senda de la prosperidad. Doctor Balcázar. Para que no se pierda el sacrificio de nuestros soldados, nuestros policías, recuperando la seguridad para todos los colombianos, necesitamos que todo el Estado y toda la institucionalidad privada y pública se movilice hacia las regiones donde se está perpetuando o ha sido desarrollado esas capacidades de las organizaciones criminales para mantener la tragedia de la violencia en Colombia por tanto tiempo. Aprovecho que iniciamos abril para decirles a todos los colombianos, a los padres, a las madres que nos oyen, la reconciliación, la prevención de reclutamiento comienzan por casa, la política social comienza por casa, el futuro de Colombia comienza en la casa. Allí donde oigamos a nuestros hijos, donde les respetemos, donde haya buen trato, allí va a cambiar el país. Por eso quiero invitarlos a que en este mes de los niños sea el tiempo de los niños, a que los oigamos, a que les demos voz y a que en conjunto construyamos una sociedad diferente desde nuestras propias casas. Y yo también concluiría creando como la inquietud en todos los colombianos que nos están viendo en este momento en Urna de Cristal TV, a que conozcan la oferta institucional social del Estado, que conozcan cada uno de los programas, cómo pueden acceder a ellos, si han accedido a ellos, si han tenido dificultades, como nos lo han contado algunos de los televidentes, a dónde acudir para que efectivamente puedan hacer uso de sus derechos. A todos ustedes muchas gracias. Creo que este tema lo vamos a volver a tener en Urna de Cristal TV porque quedaron muchas llamadas y muchas inquietudes que nos llegaron a nuestra página web y a nuestro Twitter por resolver. Andrea. Muchas gracias. Recuerden que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Pueden escribirnos o hacernos llegar sus comentarios a www.urnadecristal.gov.co. Muy buenas noches. Colombia, Colombia.